Bienvenido al módulo 2. Este módulo se denomina Análisis de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal. En este caso en particular vamos a hablar del ámbito de aplicación. Este está previsto en el artículo 2 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Este establece que son disposiciones de orden público, es de observancia general en la Federación y en las entidades federativas. Esta ley nacional regula prisión preventiva, ejecución de penas y medidas de seguridad. Los tipos de delitos habla de la competencia de los tribunales del Fuero Federal y del Fuero Local. Los procedimientos seguidos bajo los principios, garantías y derechos, desde luego consagrados en la Constitución, en los tratados internacionales, de los que el Estado mexicano sea parte, basado en estándares internacionales y también aplicables en la Ley Nacional de Ejecución de Penas, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria. Las excepciones señalan que siempre que no exista alguna restricción constitucional, como tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece, durante los procedimientos de ejecución se deberá velar para que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la Constitución, los tratados internacionales que más favorezcan en todo caso a las personas la protección más amplia. La supletoriedad de la Ley Nacional de Ejecución de Penas es a cargo del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal y las leyes aplicables. El ámbito de aplicación de la Ley Nacional de Ejecución de Penas tiene 4 aspectos: el ámbito personal, el ámbito espacial, el ámbito material y el ámbito temporal. Por cuanto hace al ámbito personal, tiene aplicación para imputados y para sentenciados respecto de aquellas personas que se encuentren en internamiento por prisión preventiva o cuando se encuentren en ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales del Fuero Federal o del Fuero Local según corresponda. Lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 1 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 73 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas. Este ámbito de competencia significa que todas las autoridades tienen obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De existir alguna violación a los derechos humanos, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y respetar en términos de lo que establezca la ley. Las autoridades penitenciarias deben establecer programas específicos relativos a los derechos humanos que sensibilicen y concienticen a las personas privadas de la libertad de la importancia que tienen en la sociedad. Se tendrá en consideración que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Los principios rectores durante el desarrollo de los procedimientos de ejecución son los siguientes. Por cuanto hacia el derecho nacional, se encuentran contenidos en el artículo 18 constitucional. Habla de la reinserción del sentenciado a la sociedad, procurando que no vuelva a delinquir sobre la base del respeto a los derechos humanos y apoyados, como ya vimos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograrlo. Por su parte, la Ley Nacional de Ejecución de Penas establece en su artículo 4 diversos principios para estos procedimientos de ejecución. Entre ellos se encuentra el de dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad y reinserción social. El Código Nacional de Procedimientos Penales, que es de aplicación supletoria en términos del artículo 8 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece como principios aquellos que se rigen en el juicio oral. Recordemos que esos principios son publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación e igualdad. Este último está señalado exclusivamente para el juicio. En ambas legislaciones secundarias incluyen también los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en las demás leyes. Por cuanto hace al derecho internacional, tenemos que el artículo 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
determina que las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. Por su parte, los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas y de la Comisión Americana de los Derechos Humanos, particularmente en sus puntos 6 y 7, establece el control judicial y ejecución de las penas, derechos y restricciones. Por cuanto hace a las reglas 91 y 92 de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, reglas de Mandela, señala que el tratamiento de las personas condenadas a una pena o medida privativa de la libertad deben tener por objeto inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley y mantenerse con el producto de su trabajo y crear en ellos la aptitud justamente para hacerlo. Este tratamiento estará encaminado en el respeto a sí mismo y a desarrollar el sentido de responsabilidad según lo establece la regla 91. Para lograrlo se deberán emplear todos los medios adecuados, que incluirá asistencia religiosa en aquellos países que lo permita, instrucción, orientación y formación profesional, métodos de asistencia social individual, asesoramiento laboral, desarrollo físico y fortalecimiento de los principios morales conforme a las necesidades individuales de cada recluso. Se tendrá en cuenta su pasado social, además su pasado delictivo, su capacidad y aptitud física, mental, su temperamento, la duración de su pena y las perspectivas después de su liberación. Respecto a cada recluso condenado, se remitirá cuanto antes al director del establecimiento penitenciario un informe complementario o completo más bien, para un informe médico del estado físico y mental del recluso que integrará de manera individual y deberá estar al día en todo momento. Por cuanto hace a estos aspectos de ámbitos espaciales, temporales y materiales, por cuanto hace al ámbito especial, se precisa o se toma en cuenta la demarcación geográfica o espacial en el cual tiene aplicación la norma. La Ley Nacional de Ejecución Penal establece que corresponde al juez de ejecución mantener el control de legalidad de la ejecución de la sentencia dictada por el juzgador competente. Los artículos 24 y 25 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas establece que la competencia que tiene el juez o jueza de ejecución pues son diversas. En este caso hablamos de la competencia tripartita, más adelante la mencionaré más a detalle. En este caso se toman en cuenta que será competente para conocer del procedimiento de ejecución penal los juzgadores cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad, independientemente de la circunscripción territorial en la que se hubiese impuesto la sanción de ejecución. Los jueces de ejecución tendrán la competencia y adscripción que se determina en su respectiva ley orgánica y en las demás disposiciones. Valdría la pena aquí verificar la jurisprudencia 24/2021 con registro 2023-738 que se refiere a la competencia para conocer del procedimiento de ejecución de sentencias cuando el sentenciado se encuentra interno en un centro federal de readaptación social de una diversa entidad federativa, aquella en la que fue sentenciado. La jurisdicción territorial de los jueces de ejecución también se podrá establecer y modificar a través de acuerdos generales. Al respecto, debemos precisar justamente que el Acuerdo General 22/2011 y 23/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal establece respectivamente la competencia de la función de ejecución penal y crea los juzgados de distrito especializados en ejecución de penas y lo relativo a la denominación, residencia, competencia y jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento de dichos órganos especializados. El Acuerdo 22/2011, modificado por el diverso 1/2012, publicado en el Diario Oficial el 22 de febrero del 2011, establece en sus artículos 3, fracción 1 y 7, que los juzgados de ejecución de penas serán competentes para conocer de los asuntos relativos a la modificación y duración de las penas privativas de la libertad impuestas en sentencias que causen ejecutoria con posterioridad al inicio de sus funciones, esto es, el 19 de junio del 2011. El Acuerdo General 23/2011, en su artículo segundo, modificado por el diverso 2/2012 y 17/2015, dispone que los jueces de distrito especializados en ejecución de penas con residencia en la Ciudad de México conocerán de la función jurisdiccional de ejecución penal que comprende el conocimiento, trámite y decisión
de las cuestiones relativas a la modificación y duración de las penas privativas de la libertad que se impongan a los sentenciados del orden federal, en sentencias que causen ejecutoria con posterioridad al inicio de sus funciones, esto es 19 de junio del 2011, y las demás que les confieran los acuerdos generales 22/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el 1/2002. En este caso hablamos de la competencia tripartita. Hablemos que en este caso en particular los juzgados de las causas, es decir, hay juzgados de instancia, juzgados especializados en ejecución de sentencias con sede en la Ciudad de México y aquellos que se encuentran en los centros de justicia penal federal. Entonces, los juzgados de la causa, que pueden ser jueces de distrito de procesos penales federales, sean mixtos o especializados, que hayan llevado a cabo el trámite de un proceso penal federal y que haya adquirido firmeza jurídica previo al 19 de junio del 2011, seguirán conociendo de la etapa de ejecución de penas hasta su total resolución, así como de lo relativo a las penas y sanciones diversas a la privativa de libertad y cuestiones accesorias a las mismas. Estas cuestiones accesorias podemos mencionar algunas: suspensión de derechos civiles y políticos, amonestación, multa, decomiso, destino de instrumentos, objetos y productos del delito, tratamiento de farmacodependientes, billetes de depósito, pólizas, fianzas, suspensión, destitución e inhabilitación de cargos, beneficio de condena condicional, beneficio de sustitutivos, etc. Y todo lo que resulte inherente, así como la reparación del daño a la víctima, ello en los supuestos a que se refieren los acuerdos generales 1/2012 y 2/2012. Por separado, los jueces de distrito con competencia en ejecución conocerán y resolverán los procedimientos de ejecución dentro del nuevo sistema de justicia penal en la competencia de centros de justicia, en tanto que aquellos que se inician a partir de su adscripción, esto es, como los que se encuentran en trámite en el respectivo centro. Recuerden que esto fue el 16 de junio del 2016 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Para determinar su aplicabilidad, se debe atender al artículo transitorio primero de dicho ordenamiento, justamente que habla de su vigencia. La aplicabilidad de la ley guarda relación con el sistema penal acusatorio, ya que surge a partir de su implementación y parte de la premisa que la etapa de ejecución de penas, hoy sabemos que es un procedimiento y no una etapa, es competencia exclusiva del Poder Judicial. En el ámbito federal existen jueces de ejecución adscritos a centros de justicia penal federal y su competencia se limita a resolver los procedimientos de ejecución dentro del nuevo sistema de justicia penal oral, ya sea imputado, acusado o sentenciado, pero no conocerán de los procedimientos de ejecución de sentenciados que deriven del sistema mixto o tradicional, pues el conocimiento de esos asuntos debe ser, según sea el caso, del conocimiento del juez de proceso, que hace las veces de juez de ejecución, o de cualquiera de los juzgados especializados en ejecución de penas actualmente con sede en la Ciudad de México, con competencia en toda la República Mexicana. Los juzgados especializados en ejecución de penas con sede en la Ciudad de México solo conocerán de los procedimientos de ejecución y las cuestiones relativas a la modificación y duración de las penas en sentencias que causen ejecutoria con posterioridad al inicio de sus funciones, esto es, al 19 de junio del 2011, de conformidad con los acuerdos 22/2011 y 23/2011 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y modificados por los diversos 1/2012 y 2/2012, que establecieron la creación de estos juzgados especializados en ejecución de penas, justamente su competencia, y se limitó a aspectos que exijan decisiones sobre modificación y duración de la pena de libertad impuesta en los sentenciados del orden federal, desde luego preservando los derechos de los mismos. Estos beneficios, podemos enunciarlos, es la libertad preparatoria y anticipada, tratamiento preliberacional, la orden de aprehensión, incumplimiento de beneficios, la compurgación simultánea de penas, la traslación del tipo, la retroactividad en beneficio, la remisión parcial y la extinción de las penas. Podemos concluir entonces que la competencia tripartita podemos sintetizarla. Si los procedimientos de ejecución
que derivan del juicio mixto o inquisitivo, es decir, los juzgados de instrucción, la sentencia adquiere firmeza previa al 19 de junio del 2011, conocerán toda la etapa de ejecución. Si por separado estas sentencias adquieren firmeza a partir del 19 de junio del 2011 en sistema tradicional, significa que conocerán de la etapa de ejecución los juzgados especializados en ejecución de penas con sede en la Ciudad de México. En tanto que los procedimientos de ejecución que deriven del juicio acusatorio, es decir, serán del conocimiento de los juzgados de ejecución adscritos a los centros de justicia penal federal y que derivan del procedimiento oral, pero jamás conocerán de procedimiento mixto. En el aspecto material, en este aspecto tomamos en cuenta cuáles son las normas aplicables y por lo tanto hablamos de la supletoriedad. Está prevista en el artículo 8 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y establece que son de aplicación supletoria el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal y las leyes aplicables al caso. En el tema del aspecto en el ámbito temporal, en este tópico será considerado el régimen transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal y aquí hablamos de la retroactividad de la ley y la ultraactividad de la ley. Recordemos que la retroactividad de la ley es que se aplica un hecho, es decir, cuando se aplica a un hecho efectuado antes de su entrada en vigor, en tanto que la ultraactividad es cuando se aplica un hecho aún después de que concluya su vigencia. El artículo segundo transitorio de la Reforma Constitucional de 8 de octubre del 2013 estableció que la legislación única en materia de ejecución de penas que al efecto emite el Congreso entraría en vigor en toda la República a partir del 18 de junio del 2016. En tanto eso sucedía, pues debían continuar en vigor las legislaciones expedidas por las legislaturas de los estados. Los dispositivos transitorios primero, segundo, tercero y cuarto de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que o se determina que el poder reformador de la Constitución como el legislador ordinario expresamente establecieron que estos procesos iniciados previo al inicio de la vigencia del sistema procesal penal acusatorio debía seguirse y tramitarse hasta su finalización conforme a las reglas que ya se venían aplicando. El régimen transitorio general en materia de ejecución de sanciones establece que la legislación especial secundaria instituyó reglas pormenorizadas sobre su entrada en vigor y necesarias en la interacción de los ordenamientos preexistentes. En el caso de los beneficios preliberacionales comprendidos en los capítulos 2 y 3 del título quinto de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, dado que se encontraban sujetos a alguno de esos regímenes transitorios, su vigencia inició el 17 de junio del 2016. En lo relativo a su interacción con el régimen del beneficio preexistente en el sistema mixto inquisitivo, el citado artículo transitorio cuarto de la Ley Nacional de Ejecución Penal determinó o incorporó una cláusula de derogación expresa sobre las disposiciones del Código Penal Federal y las leyes especiales de la Federación, que en este caso incluyen la remisión parcial de la pena, la libertad preparatoria y la sustitución de la pena durante su ejecución. Justamente aquí valdría la pena analizar la contradicción de tesis 18/2022 sustentada por el segundo tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito y el primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. El problema jurídico a resolver aquí era establecer si la legislación, cuál era la legislación aplicable en materia de beneficios preliberacionales, si era la que regía al momento de la comisión del hecho delictivo o bien la que rige al momento de dictarse la sentencia ejecutoriada de condena. La Sala Constitucional sostuvo que la derogación de las normas sobre beneficios preliberacionales contenidas en el Código Penal Federal, las leyes especiales de la Federación y las entidades federativas no vulneran los derechos fundamentales de igualdad, de libertad personal y de reinserción social, ni los principios de progresividad de interpretación pro persona ni retroactividad. El entendimiento de estos artículos transitorios permiten entonces aseverar que el ámbito temporal de validez de las disposiciones sobre beneficios preliberacionales, como son la remisión parcial de la pena, la libertad preparatoria y la sustitución de la pena durante la ejecución
previas o previstas en los ordenamientos federales concluyó el 17 de junio de 2016. Sin embargo, si la sentencia condenatoria en el proceso penal constituye el presupuesto necesario para la imposición de sanciones penales, pues entonces esto último a su vez condiciona o establece una necesaria condición para transitar hacia la etapa de ejecución de penas. Por lo tanto, es hasta que se pronuncie el fallo y este queda firme, a partir del cual el derecho subjetivo a favor de la persona sentenciada puede entonces obtener esa solicitud o esa petición para que se materialice a través de las herramientas preliberacionales. Por lo tanto, en este sentido, este acceso a los beneficios antes del dictado de una sentencia solo constituye una expectativa de derecho. En cambio, una vez cuando se dicta la sentencia, pues ya se materializa ese derecho. De tal manera que si las sanciones penales aplicables para el tema de beneficios preliberacionales es la vigente al momento en el que se dicta la sentencia ejecutoriada de condena en contra del solicitante, pues es a partir de este momento que surge el derecho jurídico para que el sentenciado solicite este beneficio preliberacional. En el tema entonces de la retroactividad que establece nuestro máximo tribunal, incluso ha establecido diferentes doctrinas al respecto, aquí valdría la pena analizar el tema de la jurisprudencia 26/2023 con registro 2026-257 que habla de los beneficios preliberacionales y cuál es la ley aplicable en ese aspecto. En este contexto podemos decir que cuando hay esta retroactividad hay dos excepciones para su no aplicación, que en el caso particular será el tema de tratándose de disposiciones de carácter constitucional y aquellos aspectos de carácter procesal. En estos no aplica. Concretamente, entonces, podemos decir que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ha sostenido particularmente que no opera la aplicación retroactiva de la ley si se considera que la ley procesal está conformada, entre otras, por normas que otorga facultades jurídicas a las personas para participar en cada una de esas etapas y que conforman el procedimiento. Entonces, señala que si en la época en la que surge este tema es vigente, puede solicitar el beneficio. Si no, pues entonces, como ya lo señalamos, es simplemente una expectativa. En este sentido, podemos decir entonces que si el procedimiento de ejecución que inició antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, pues hasta su conclusión son aplicables la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados y las que regulan la ejecución de sanciones penales en las entidades federativas, como el Código Penal, leyes especiales y de la Federación relativas a la remisión parcial de la pena, la libertad preparatoria y la sustitución de la pena durante la ejecución. Pero si a partir del 17 de junio del 2016, en que inició la vigencia de la ley nacional, hay alguna situación, entonces se tendrá que aplicar las leyes correspondientes en este aspecto. Entonces, por lo tanto, podemos concluir que hay dos situaciones en este procedimiento de ejecución. Si la sentencia condenatoria que causa ejecutoria a partir del 17 de junio del 2016, pues la única legislación aplicable será la Ley Nacional de Ejecución de Penas. Si las sentencias condenatorias que causen ejecutoria antes del 17 de junio del 2016, pues se podrán aplicar las anteriores legislaciones correspondientes. Hasta aquí el tema, nos veremos en la siguiente cápsula. Gracias.